eh, sobre el... Ajá, muy bien. Esta es la segunda reunión sobre esta iniciativa de formación en torno al tema del fascismo. En el día de hoy vamos a hablar del papel de los nazis en la construcción de la Unión Europea. Recuerden que esta iniciativa ha estado o ha sido promocionada hasta la fecha por el capítulo de la Internacional Antifascista de Bélgica, ARLAC, que es una organización belga, la PECOA, que es la Plataforma Antiimperialista de Trabajadores, y la Brigada BRICS, PSV, que me van a disculpar en la pasada reunión no los nombramos, se nos pasó eso, pero ya sí los nombramos. Eh, el objetivo de la iniciativa de formación es más que todo, o sobre todo, generar información que permita una comprensión mayor y detallada del tema del antifascismo, dado que en, tiende a confundirse la gente cuando habla antifascismo y en general es algo bien específico, vinculado a experiencias históricas muy bien definidas y con una práctica político-social que es claramente identificable. Y bueno, de eso se trata lo que nosotros estamos hablando acá. La semana pasada hablamos un poco sobre el tema de la economía y el fascismo. Y ahora vamos a hablar sobre la relación entre la Unión Europea y el fascismo. Bueno, yo voy a dejar ahora con ustedes al compañero Luis Primo, que va a ser el moderador del evento, y a la compañera Hermelinda Malcote, que va a ser la expositora. Gracias. Bueno, buenas tardes, buenos días a todas y a todos y a este ciclo de conferencias para la formación de militantes, ¿no? Hoy como dijo Marco, con la segunda conferencia que vamos a realizar, que es el papel de los nazis en la construcción de la Unión Europea, ¿no? Acabamos el 7 de abril, realizamos una conferencia que se trató de la crisis económica al fascismo. El lunes 21 tendremos, digamos, la otra tercera conferencia que sería la lucha ideológica en torno al fascismo, y el jueves 8 de mayo tendremos la última conferencia de este primer ciclo. Vamos a hacer varios. El papel de la Unión Soviética en la derrota del fascismo hace 80 años. Esto va a ser traducida desde el francés, ¿no? Eh, y bueno, hoy nos acompaña como, digamos, la conferencista que nos va a dar el papel de los nazis en la construcción de la Unión Europea, Hermelinde Malcot, que milita en la asociación belga ARLAC, que defiende a los países del ALBA y a los movimientos sociales de América Latina. Ella es experta en geopolítica, tiene una maestría en filosofía y otra en salud pública, y colabora con diferentes órganos de información como Telesur, RT, Hispan TV, Sputnik, y con el programa de tertulias en cuarentena de nuestro amigo Chema. Entonces, la conferencia de hoy es el papel del análisis en la construcción de la Unión Europea. Interesante planteamiento, que ella nos presentará más o menos un análisis de los vínculos de la Unión Europea y el fascismo, ¿no? Mostrará, por ejemplo, primero cómo la Unión Europea nació de los carteles industriales bancarios que apoyaron fascismo. Después, qué fue el Plan Marshall y cómo este sirvió para subyugar a Europa, es decir, para hacerlo eh, súbdito del imperio norteamericano. Y nos va a hablar también de los tratados europeos que encerraron la austeridad, la represión antiobrera, extendiendo las lógicas fascistas bajo una fachada de democracia representativa.
Más o menos va a ser, digamos, lo que nos va a disertar en el día de hoy Hermelinde Malcote, a la que le cedo precisamente los micrófonos para que empiece. Adelante, Hermelinde. Hola, muchísimas gracias por invitarme para esta segunda ponencia. Quiero primero agradecer a Marcos García de la Embajada de Venezuela en Bruselas, amigo nuestro. También a Luis Primo, que me introdujo de manera muy linda. A los compañeros del BRICS, a los compañeros de la PECOA, que Guillermo está aquí, y también a Ringo de ARLAC. Hemos visto en la ponencia de la semana pasada que el fascismo no era ninguna ruptura con la forma de dominación del capitalismo, pero que era su versión la más brutal de dominación. Y estábamos diciendo en la última ponencia que las contradicciones del capitalismo son tan fuertes que llevan a una guerra total y hoy día estamos al auge de este momento y que esta avance por la guerra total que nos está llevando hoy necesitará tal vez a un cierto punto el fascismo. También decía la última vez que las contradicciones del capitalismo no se pueden resolver dentro del capitalismo, sino por una revolución. También hemos visto la última vez que el capitalismo se transforma, se adapta, concentrándose más y también con nuevas formas de control de la población. Entonces, hoy día hablaremos de esto, viendo que la construcción europea sirve para salvar la ganancia de los monopolios financieros y también con la sobrevivencia del fascismo en una forma renovada en las instituciones europeas. Para entender esto, vamos a necesitar que hablar desde un punto de vista histórico, cuando la última vez fue más un punto de vista económico. Y empezaré con una definición del imperialismo y también de definir cuáles son los actores principales en la construcción europea y sus vínculos con el nazismo, porque esos actores son principalmente Francia, Alemania y Estados Unidos. Son los tres actores que voy a describir en esta ponencia. Entonces, el imperialismo emerge como una fase del capitalismo después de la gran crisis sistemática, la primera gran crisis del capitalismo que ocurrió en 1873. El capitalismo se transformó con esta crisis en imperialismo, es decir, con una mayor concentración del capital y también con una internacionalización de las relaciones económicas con alianzas financieras entre los países. En este marco, Alemania y Estados Unidos son muy complementarios. Primero, porque los dos países son en plena expansión financiera e industrial y se construyeron como imperialismo después de los imperialismos franceses y británicos. Entonces, eso crea una forma de comunidad entre los dos países que tienen un grado de concentración muy similar y también organizaciones monopolísticas muy similares como los trusts en Estados Unidos y en Alemania los concerns. También hay una interpenetración enorme de los capitales alemanes y estadounidenses al principio del siglo XX, porque la industria alemana necesita materias primas que produce Estados Unidos como petróleo, algodón o cobre. Hay que también insistir que Alemania tiene esta particularidad, como llegó más tarde en el juego imperialista, no tiene colonias o muy pocas, y esas colonias no les sirven para desarrollarse, entonces tiene que entrar en alianzas financieras e industrial con Estados Unidos. Y por su parte, Estados Unidos, que también se desarrolló más tarde, necesita tener acceso a la alta tecnología que produce Alemania y en este momento, al principio del siglo XX, estamos hablando de la química, de la industria de la química y también todo lo que tiene que ver con la producción y la utilización de la electricidad, que está creciendo muchísimo en este momento. También al principio del siglo XX, estamos con una fuertísima integración de los capitales franceses y alemanes.
Entonces, eso proviene de la guerra de 1870 que perdió entre Francia y Alemania, porque son dos países vecinos. Francia perdió la guerra y tuvo que dar reparaciones de guerra altísimas a Alemania, que eran el 5% de su PIB, y eso en 2 años. Entonces hubo muchísima plata que vino de Francia hacia Alemania y eso se transformó en inversión a lo largo del tiempo. Los bancos franceses, que son enormes bancos, Francia es una enorme potencia financiera, como Rothschild, etcétera, invierten muchísimo en Alemania, pero al mismo tiempo Francia y Alemania están en una rivalidad estratégica para el control de Europa. Entonces, la fase imperialista empieza con la crisis de 1873 y durante este periodo los capitales franceses y alemanes adquieren su aspecto fundamental. Por una parte, concurrencia y lucha por la hegemonía tanto en Europa como en las colonias, y hay una guerra enorme, por ejemplo, en Irak, ya al principio del siglo XX por el control del petróleo. O sea que el imperialismo se caracteriza con una concurrencia y una lucha por la hegemonía por una parte, y por otra parte, colaboración y alianzas. Entonces, es la necesidad de maximizar las ganancias que empuja a la integración europea, y eso desde el principio del siglo XX. Hay una tendencia contradictoria del capital financiero que va con esta asociación de capital que perdura incluso durante las 2 guerras mundiales entre Francia y Alemania, que son enemigos, pero también voluntad de hegemonía total. Y esas 2 cosas vienen juntas, y por eso necesitamos tener un análisis leninista y que insiste que la obsesión del capitalismo en su fase imperialista es para el reparto y el nuevo reparto del mundo. Y es por eso que se van a crear carteles bajo el control de bancos enormes entre Francia y Alemania. El primer cartel es en 1926, entre las 2 guerras mundiales, y es el Cartel Internacional del Acero. Y cuando uno abre un libro de historia, verá que la historia dominante dice que la Unión Europea nació en 1950 con la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, pero realmente esta comunidad del carbón y del acero nació en 26 con el primer Cartel Internacional del Acero. Entonces, la Unión Europea es el fruto de estos procesos contradictorios de alianza y de competición. Y hay que tener cuidado porque la historia dominante nos dice que la concentración de capital nos lleva a la paz. Dicen que no hubiera guerra, si la Unión Europea hubiera existido antes de las 2 guerras mundiales, no hubiera sido no hubiera sido ninguna guerra mundial. Lo siento, no sé cómo decirlo. Por eso es muy interesante ir con el análisis leninista del imperialismo, porque nos permite entender que al contrario hay una dialéctica entre asociación de capitales y guerra, y que los dos pueden coexistir. También la historia dominante, que es la que nos enseñan a nosotros los europeos en la escuela, nos dice que la Unión Europea es una garante de paz, pero eso es olvidar primero la guerra violentísima que hubo en las colonias. También se olvida lo de Yugoslavia, la violencia que puso toda Europa del Oeste contra la Europa del Este en los años 90, cuando acabó la Unión Soviética, y el caso de Ucrania, que no empezó en 2022, pero empezó en 2014 o tal vez en 2004 con la primera revolución de color. Entonces, como lo decía yo, hay 3 protagonistas en la construcción de la Unión Europea. Primero Alemania, Francia y Estados Unidos. Por el caso de Alemania, pues este país crece como una potencia industrial, como un imperialismo, y tiene voluntad de hegemonía sobre todo el continente europeo. Es muy claro desde el siglo XIX que quiere conquistar a toda Europa del Este, pero también a partir del siglo XX tiene un afán de conquistar las regiones industrializadas en Europa del Oeste, como en Francia o en Bélgica. Por su parte, Francia, que es el segundo protagonista,
tiene un poder, el capital financiero tiene un poder enorme y que es muy activo en los sectores industriales, en particular los que están situados en la frontera con Alemania, que es el sector más desarrollado de la industria francesa en el momento. El capital industrial en Francia controla todo, controla el Estado, el Parlamento, la prensa, la cultura, las universidades, etc. Y el tercer protagonista de la integración europea son los Estados Unidos. Básicamente, los Estados Unidos van a aplicar la doctrina Monroe a Europa, pero la llaman de otro nombre, le dicen la doctrina de la puerta abierta, es decir, vamos a entrar en tus mercados por las buenas o por las malas. Y esto funcionó por Estados Unidos gracias a su alianza muy fuerte que tenía con Alemania. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos temía que Alemania crece demasiado y eso explica toda esa dinámica de alianza y de guerra, que Estados Unidos, aunque esté aliado con Alemania, entra en guerra en contra de Alemania en las dos guerras mundiales porque teme que Alemania crezca demasiado. También Estados Unidos, bueno, recordar que Estados Unidos también ha entrado en las dos guerras mundiales al último momento cuando estaba seguro que no iba a perder casi nada. Estados Unidos fue el vencedor de las dos guerras mundiales, pero no al nivel militar, sino al nivel de gracias a su economía. También Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial porque quería garantizar que los países europeos que habían creado muchísima deuda con los bancos estadounidenses pagaran su deuda, y especialmente eran los bancos de Francia y de Inglaterra, y había que asegurar que se iban a pagar la deuda. Alemania no se endeudó durante la Primera Guerra Mundial, entonces salió derrotada, pero no tan débil como salió Francia e Inglaterra. Entonces Estados Unidos se alió con Francia y Inglaterra durante la guerra, pero luego después se opuso porque querían que la derrota de Alemania solamente beneficie a Estados Unidos. O sea que Francia e Inglaterra ganaron las dos guerras mundiales, pero eran demasiado débiles para cosechar los logros de su victoria. Y además, con la deuda que tenían con Estados Unidos, tenían que obedecerlo. Entonces, todo el actuar de Estados Unidos entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial era atacar los intereses franceses en Alemania. Por ejemplo, una cosa que no se sabe es que Estados Unidos obligó a Francia a renunciar a las reparaciones de guerra. Todo el mundo aquí en Europa, que de mi edad en la escuela, nos enseñaron que el fascismo creció porque Alemania tenía que pagar reparaciones de guerra enormes a Francia y que eso provocó un desastre social dentro de Alemania y explica el fascismo. Pues es absolutamente falso, porque Alemania solamente pagó el 13% de las reparaciones a Francia. Si Alemania estuvo en una situación social desastrosa entre las dos guerras, era por el rostro del capitalismo, la fase de capitalismo en el cual estábamos, y no por las reparaciones a Francia. Durante este periodo entre las dos guerras mundiales, Estados Unidos está obsesionado por dos cosas. Primero, quiere que Francia sea débil, y también Inglaterra, y por eso el presidente estadounidense Wilson, como también otros personajes muy importantes como Marshall, del Plan Marshall, o Dulles, que fue luego el director de la CIA, impidieron que se pagaran las reparaciones de reconstrucción. También la segunda obsesión era volver a colaborar con Alemania, y para eso necesitaban una Alemania fuerte. Así que Estados Unidos prestaron muchísimo dinero a Alemania entre las dos guerras, cuando se sabía desde el principio que se iba a rearmar para una nueva guerra. Pero también lo interesante es que el capital financiero francés y también inglés prestaron mucho dinero a Alemania cuando eran sus enemigos desde el principio, vamos a decir. Entonces seguimos viendo esta alianza y esta alianza contradictoria que va por colaboración y guerra al mismo tiempo. Todos los planes de Estados Unidos tenían un objetivo principal, era salvaguardar la unidad del Reich. Entonces, como consecuencia, Francia era muy debilitada por la guerra y la postura de Estados Unidos, cuando al contrario Alemania recuperó todo su potencial industrial a partir de 1920, es decir, 2 años después de la guerra.
Y para enfrentar la crisis, Francia entró en carteles con Alemania, con la creación del primer cartel en 1926, que es el Cartel Internacional del Acero. El año siguiente se creó el Cartel Internacional de la Química y luego carteles de todo, incluso de seguros, de azulejos, de yeso, etc. La creación de carteles era posible porque había una fuerte concentración de las industrias nacionales. Si tomamos, por ejemplo, el consorcio que es IG Farben en Alemania, es el consorcio de química el más importante de Europa y se creó con la fusión de BASF, de OCHS y de otras grandes empresas de la química en Alemania. La creación de los carteles permitió el aumento de la productividad, pero también tuvo como consecuencia una aumentación tremenda del desempleo, porque cuando se crearon los carteles, también vino con una concentración muy fuerte de la producción y de los capitales, y eso tuvo como consecuencia que muchas empresas cerraron, entonces mucha persona perdió su trabajo. Otra vez, la situación social desastrosa de Alemania no era el producto de las reparaciones de guerra, sino de la evolución del capitalismo en este momento. O sea que el interés de construir carteles era primero controlar los precios, y si vemos, por ejemplo, el cartel de los seguros, los precios dispararon de 30 hasta 50%. O sea que el interés de los carteles es controlar los precios y, por otro lado, mejorar la lucha antiobrera, la lucha contra los salarios. Los carteles no son cualquier cosa, es realmente toda Europa gira alrededor de los carteles entre las dos guerras mundiales. Y si tomamos el cartel de la química, este cartel controla el 80% de la producción en Francia y en Alemania. Y ojo, la química es realmente el sector más avanzado de la industria en este momento, sería como las nanotecnologías hoy día. Y lo interesante es que para crear estos carteles hay que ir en contra del Tratado de Paz que se había firmado en Versailles. Y vemos aquí que el capital financiero francés fue absolutamente alineado con los intereses de Estados Unidos, es decir, fortalecer a Alemania, porque les beneficiaba como burguesía nacional también. Y como siempre, la burguesía compradora en Francia, porque Francia es un imperialismo comprador, es decir, un pequeño imperialismo dominado por el imperialismo mayor que es Estados Unidos, que está creciendo en este momento. Entonces, la burguesía compradora va en contra de los intereses nacionales de su país, incluso cuando es imperialista. Un ejemplo muy fuerte es que en 1927 hubo un accidente en una fábrica de IG Farben en Alemania, y este accidente se dio a ver que era por culpa de un gas letal. Entonces era muy claro a partir de 1927 que Alemania ya iba por su rearmamento y que toda la industria de alta tecnología estaba metida en esto. Francia lo sabía, no hizo nada, ni el Estado ni los industriales y el capital financiero, y siguieron los carteles y también siguieron durante las dos guerras. Además, la colaboración franco-alemán se reforzó con la crisis económica, sobre todo a partir de 1933, y se multiplicaron los carteles, se multiplicaron las sociedades mixtas entre Francia y Alemania. Y, por ejemplo, en 1933 se crea el segundo cartel del acero bajo la dominación total del Tercer Reich, y que dominaba el 90% de las exportaciones de acero de Europa. Entonces, lo de Lenin, de la colaboración y de la guerra, que es realmente el rastro del imperialismo, nos da a ver que estos carteles arruinan la seguridad de Europa, pero la burguesía está de acuerdo con esto porque hay muchas ganancias que salen de estos carteles. Los carteles son una muy buena respuesta a la crisis de 1929 desde el punto de vista del capitalismo. Además, Hitler recibió la benedicción de todas las burguesías imperialistas, porque el nazismo era la garantía que las deudas de Alemania, que se estaba creciendo después de la guerra para rearmar a Alemania, que todas las deudas de Alemania iban a ser pagadas, porque Hitler era capaz de obligar a la población alemana a los sacrificios más grandes. Y de hecho, la deuda de Alemania se ha pagado hasta abril de 1945, o sea que
Hitler hizo el trabajo que se esperaba de él. O sea que vemos que, para volver a la definición de Dimitrov del fascismo, pues es que las masas populares paguen la crisis, y es lo que hizo Hitler. Entonces, las crisis provocan un doble terror para la burguesía. Primero, el derrumbe de las ganancias, y segundo terror, la respuesta obrera contra las medidas patronales. Entonces, vemos que la construcción europea entre las dos guerras tiene que ver con que el enemigo interior es mucho más importante que el enemigo exterior. Esa temática está al centro de toda la construcción europea. Los grandes capitales, tanto franceses, británicos como Estados Unidos, estaban absolutamente fascinados por, entre comillas, el modelo social del Reich. Y el capitalismo francés fue tan hostil con su propio pueblo como pacifista con el Tercer Reich. Así que durante la Segunda Guerra Mundial, los carteles siguieron funcionando, pero la dominación de Alemania era aún más fuerte. Y para compensar las pérdidas, Francia, por ejemplo, procedió a una concentración feroz al interior de su propio país, incluso expropiando a los judíos. Si tomamos una empresa como Kuhlmann, que es una empresa francesa de la química, entre 1942 y 1943 destruyó a más de 400 empresas de la química en Francia. Y todo eso se hacía con el control del Estado, y además lo pagaban los contribuyentes, porque cuando se hace concentración masiva así, necesita el capital financiero que crea deuda, y eso genera inflación, es decir, que el pueblo va pagando esas concentraciones de empresas. Toda la burguesía francesa actuó en favor de la colonización de Francia por Alemania. El hecho es que los alemanes entraron en Francia, en 2 días tomaron París, y es una derrotada organizada por la burguesía financiera francesa. Pero a partir de julio de 1941, el capital financiero francés entendió que Alemania iba a perder la guerra porque la Unión Soviética le estaba dando durísimo al Tercer Reich. Entonces, el capital financiero francés y europeo entendió muy rápidamente que el próximo dueño será que el próximo dueño de Europa será Estados Unidos. Veo que sí, hay un comentario. Entonces, ¿qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos preparó el futuro de la Unión Europea, preparó el futuro de Europa creando la integración europea dentro de lo que se va a convertir en la Unión Europea, haciendo 3 cosas principales. Primero, trabajaron para que el Reich siga dominando en Europa, pero un Reich ocupado y dominado por Estados Unidos. La segunda cosa que hicieron es preparar Bretton Woods y imponer varios planes que iban a asegurar la dominación económica de Estados Unidos sobre Europa, y daré más detalles luego. Y la tercera cosa que hicieron era preparar el rescate de los nazis. Así que se creó un registro de los criminales de guerra nazi y fascistas en general a partir de 1941 en Estados Unidos. Y como decía un encargado de la inteligencia que trabajó en esto, que se llama Harry Rositzky, que es estadounidense, él decía, y lo cito: sabíamos perfectamente bien lo que estábamos haciendo. La base del trabajo era servirse de cualquier basura siempre que fuera anticomunista. Entonces, para volver al actuar de Estados Unidos, una de las cosas que hizo es preparar Bretton Woods. Entonces, a partir de 1941, Estados Unidos preparan planes que prefiguran Bretton Woods, como por ejemplo el Plan White, y el señor White también participó en la conferencia de Bretton Woods. Y este Plan White también se llama la Ley de Préstamo y Arriendo, o Lend and Lease, y se aplicó sobre todo a Inglaterra a partir de 1941, y realmente puso el Imperio Británico de rodillas. Era un plan de estabilidad monetaria
y que quería acabar con una cosa que se practicaba mucho en Europa, que era el clearing. Y voy a describir un poquito lo que es, porque es bastante interesante cuando lo vemos en el marco contemporáneo y también sobre todo de la voluntad de desdolarización. El clearing era la manera de hacer comercio que se hacía en Europa, es decir, que había acuerdos bilaterales entre países y la Cámara de Comercio de un país estaba en relación con la Cámara de Comercio de otro país. Y lo que hacían es que todo lo que se vendían entre esos dos países se hacía un balance de las cuentas después de 3 meses, no se pagaba lo que se vendía y luego de 3 meses se pagaba solamente el balance. Es decir, que es una forma de trueque donde se usa lo mínimo posible las divisas o el oro. Y entonces la obsesión de Bretton Woods era acabar con estas formas de negocio. Y vemos que todos los planes que tienen los BRICS para desdolarizarse siempre tienen algo del clearing, que es una forma muy interesante de hacer comercio con acuerdos bilaterales. La segunda cosa que quería estos planes que prefiguran Bretton Woods era la pérdida total de soberanía de los países en cuanto a su comercio exterior, que debería de ser dirigido por Estados Unidos, también muy contemporáneo. Y la tercera cosa era la liberalización, entre comillas, total de los mercados europeos y en particular que se acaben los aranceles europeos en contra de Estados Unidos. También vemos que es un tema que todavía sigue en la actualidad. Entonces, al final de la Segunda Guerra Mundial, con todos esos planes, con todos los planes de reciclaje de los nazis, también se creó la Unión Europea con 2 pilares. Debía ser un proyecto alemán dominado por Estados Unidos y con estos planes monetarios. Entonces, el objetivo de Estados Unidos con la creación de la Unión Europea era sustituir el comercio europeo, el comercio intraeuropeo, con un comercio entre Europa y Estados Unidos, cuando al mismo tiempo Estados Unidos guardaba sus aranceles y trataba de limitar la producción industrial en Alemania como en todos los otros países de Europa. Entonces, es una forma de dominación que es muy parecida a la forma de dominación que Europa tiene frente a sus propias colonias y neocolonias, y también muy parecida a la forma de dominación que Estados Unidos tiene con todos los otros países. Estados Unidos querían que Europa se convierte en un mercado gigante para sus propios capitales y mercancías, y Alemania era el primer pie de Estados Unidos en Europa. Ringo, ¿puedes apagar tu micrófono? Un ejemplo de esto es el carbón, y también vemos la actualidad de esta cuestión. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía una enorme sobreproducción de carbón. Y lo que impusieron a los países europeos es que sea totalmente, que Europa no compre más carbón a los otros países europeos, que todo se comprara a Estados Unidos, integralmente pagado en dólares, que también el transporte del carbón de Estados Unidos hacia Europa se iba a manejar por Estados Unidos, cuando muchos de los países europeos son potencias marítimas, y el precio del carbón en Estados Unidos era casi el doble del precio del carbón en Europa, y también se tenía que pagar el transporte además. O sea que lo que pasó esos últimos años con el Nord Stream en realidad es la repetición de lo que ya se había hecho con el carbón y con todas las otras mercancías que Estados Unidos podía vendernos. Para asegurar todos esos planes que vienen dentro del Bretton Woods, se creó una cosa que se llama el Plan Marshall, que funcionó entre 1947 y 1952. El Plan Marshall también nosotros los europeos nos enseñan en la escuela que fue lo que salvó Europa, lo que permitió a Europa desarrollarse después de la Segunda Guerra Mundial. Es absolutamente falso. El Plan Marshall fue un plan de subdesarrollamiento de Europa, la verdad. El Plan Marshall permitía a Estados Unidos abrir los mercados europeos, y los fondos del Plan Marshall eran condicionados a varias cosas. Primero, la expulsión de todos los ministros comunistas en Europa, porque como la Unión Soviética había ganado la guerra
Y también un frente muy importante de las guerras en Europa en la Segunda Guerra Mundial eran los frentes de la resistencia interna controlada por los comunistas. Entonces los comunistas tenían mucho poder en este momento y estaban en puestos de ministerio. Entonces, para tener acceso a dólares, lo que era necesario por Bretton Woods, el plan Marshall daba acceso a los dólares, pero a condición que los comunistas salgan de todos los gobiernos. La segunda condición para tener acceso a los fondos del Plan Marshall era la apertura de todas las colonias europeas a las empresas estadounidenses, y un tercer punto que era la imposición cultural. Es decir, que por ejemplo en Francia se decidió por ley que el 50% de las películas que se iban a proyectar en Francia tenían que ser de Hollywood. Entonces, Estados Unidos estaban bastante agresivos, y para controlar a Europa, además de todos esos mecanismos de Bretton Woods y del Plan Marshall, también querían crear una unión aduanera donde el Reich tendría un papel central. Entonces es interesante cuando estamos haciendo esa historia, porque vemos que hay muchas contradicciones interimperialistas entre los países europeos entre sí mismos, y también entre los países europeos y Estados Unidos. Y Stalin entendió esto muy bien, y entonces Stalin propuso a Francia negociaciones diciéndole que juntos Francia y la Unión Soviética tendría el poder de resistir a Estados Unidos y a Alemania. Y Francia, de hecho, fue al punto de aceptar, pero bajo las presiones de Estados Unidos y también del Vaticano, renunció. Hay que entender que en Francia había un odio total a ese proyecto de integración europea, porque como era bajo el dominio de Alemania y que Alemania era el enemigo, Alemania ocupó Francia, y ocupó Francia de manera muy fea, porque era el fascismo, era el nazismo. En Francia las condiciones de vida de la gente no era tan horrible como en el Frente del Este, donde era lo peor, pero a partir de 1943 las técnicas que se aplicaban en el Frente del Este también se aplicaron en Europa del Oeste, como por ejemplo poner civiles en una iglesia y prender fuego y matar todo el mundo quemado, así. Esas técnicas que se aplicaron desde el principio en contra de la Unión Soviética. Entonces, en Francia había un odio total a este proyecto de integración europea, y además, como los comunistas eran muy fuertes en Francia, había un clima social explosivo, y tenían miedo que si aceptaran ese proyecto de Unión Europea, que iba a haber una forma de revolución o de protesta social bastante fuerte en el país. Además que teníamos toda la resistencia comunista que tenía experiencia de guerra y que estaba armada, o sea que había un gran peligro. Entonces, para luchar contra esto, Estados Unidos primero creó una organización europea de cooperación económica que fue creada directamente por el Secretariado de Comercio en Estados Unidos, y el señor que estaba en este puesto, William Clayton, también era el jefe del trust de algodón, el más grande de Estados Unidos, y estamos hablando de algodones, entonces es un señor esclavagista de los peores. También se creó un comité por la unidad europea, claramente anticomunista, y que tenía por mitad financiamiento de la OSS, que es el ancestro de la CIA, y la otra mitad de sus fondos venían de los fondos Rockefeller o los fondos Ford, que también es la fachada de la CIA, es la USAID de la época. Entonces, había muchísima presión para integrar la Unión Europea, y una parte de esa presión se ejercaba con los fondos del Plan Marshall y el hecho que necesitaban tener acceso a los dólares. Y como Francia resistía, entonces Estados Unidos pusieron a Francia un ministro de finanzas que se llama Robert Schuman, y que es presentado como un hombre fantástico, creador, el padre de la Unión Europea, etc. Y voy a dar unos elementos de la biografía de Robert Schuman, que era un hombre del capital financiero francés. Pertenezco a las ligas fascistas desde 1924.
Estuvo en el gobierno en el momento de la derrota de Francia contra el Tercer Reich y él votó los plenos poderes a Pétain. Pétain era el jefe de Estado que entregó Francia a los nazis. Y haber votado esto normalmente, según la ley francesa, tenía que ser juzgado por alta traición y matado. El hecho es que este juicio nunca tuvo lugar y también fue declarado inelegible, pero luego esta decisión de justicia fue anulada y en 1946 este señor se convierte en el ministro de Finanzas de Francia. Que es padre de la Unión Europea, todos los libros de historia lo cuentan así, sin contar la historia del señor. Detalle importante, el señor quemó todos sus archivos en los años 40 para que no se supiera lo que ha hecho durante la Segunda Guerra Mundial. Otros padres de la Unión Europea es Jean Monnet, un francés que es agente total de la CIA, y un tercer personaje que se llama Walter Hallstein, que es un nazi, y le haré también un pequeño de biografía después. Entonces, después de Bretton Woods, toda Europa necesitaba dólares. Francia aceptó la integración europea, sobre todo porque seguimos con imperialismos, porque Francia necesitaba fondos para su guerra sucia en su colonia que es Indochina. Entonces, los efectos del Plan Marshall fueron primero que sobrevivieron solamente las empresas de alta productividad, es decir, las empresas que tuvieron accesos a los fondos Marshall, es decir, las empresas que tenían conexiones con Estados Unidos. Y el segundo efecto es que las condiciones del mercado europeo hacen que solamente los Estados Unidos pueden invertir en Europa. No aumentó la producción en Europa, el proyecto era de desindustrialización de Europa, pero el desempleo sí aumentó muchísimo. Destruyeron muchísimas empresas y en Alemania del Oeste, la República Federal de Alemania, cada semana 80.000 personas perdían su trabajo. Entonces, para entender el contexto social, al salir de la Segunda Guerra Mundial, ¿y por qué los alemanes aceptaron esto? Pues porque hubo una continuidad absoluta del Estado del Tercer Reich hacia el Estado de la República Federal Alemana. Los pólenes. El hecho es que hay más nazi en el Estado y la administración alemana en 1950, hay más nazi que en 1940. Hay gente que dice que es porque había que crear un Estado y que siendo en apuro, etcétera, reciclaron los que habían, pero no es verdad, porque si vemos Alemania del Este, los que estuvieron en la administración y en el gobierno en Alemania del Este no fueron los que controlaban los centros de concentración, pero sino los que estaban encarcelados en los centros de concentración. En Alemania, en la República Federal de Alemania, se recicló los nazis, tanto que en 1972 todavía había 77% de nazi en el Ministerio de Justicia. Y la broma se decía que los otros que no eran miembros del partido nazi es porque son demasiado jóvenes y que son los hijos y las hijas de los nazis. También si vemos el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania, hay un reciclaje absoluto de la Cancillería de Ribbentrop. Es casi el 100% las mismas personas. En 1951 se votó una ley de amnistía de los criminales de guerra en la República Federal de Alemania y los partidos que todavía siguen existiendo hoy, como la CDU, son llenos de ex-nazi. No voy a dar muchos nombres porque realmente la lista es infinita, pero voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, el asesor más cercano de Adenauer fue el jefe de Estado de la República Federal de Alemania entre 1946 y 1966. Adenauer tenía como asesor más cercano un señor que se llamaba Göbke, que fue redactor de las leyes raciales de Nuremberg y tenía un alto rango en el Ministerio de Interior nazi. Si vemos otro jefe de Estado después de Adenauer, que se llama Kissinger, que no es el Kissinger de Estados Unidos, es otro,
Este señor había integrado el partido nazi en 1933 y actuaba durante la guerra como enlace entre los servicios de Ribbentrop y de Goebbels. Y este señor fue jefe del Estado de la República Federal de Alemania a partir de 1966. Y después de la guerra también estuvo en el comité de dirección del CDU. Si hablamos de Francia, es exactamente lo mismo. No hubo desnazificación en Francia, absolutamente nada. Las cifras, por ejemplo, si tomamos los colaboradores económicos con los nazis, el 80% no fueron totalmente blanqueados. Y eso fue el caso en toda Europa. La prioridad, como lo decía, es el enemigo interior, es decir, el movimiento obrero y los comunistas al interior. Ni siquiera es que temían a la Unión Soviética, porque el hecho es que la Unión Soviética desde la Segunda Guerra Mundial había combatido tanto que era muy débil, muy débil. No era ninguna amenaza para Europa ni tampoco para Estados Unidos. Entonces la prioridad es el enemigo interior. Y voy a dar un ejemplo. Otro ejemplo de un personaje que vale la pena darle también su biografía es Reinhard Gehlen, que es un ex general de la Wehrmacht, que estuvo en la dirección de los servicios de inteligencia por Alemania, por el Tercer Reich en el Frente del Este. Este personaje hizo interrogaciones a más de 3 millones de soviéticos en la manera la más horrorosa. O sea, es un criminal de guerra de los peores y obviamente no fue por nada juzgado en Nuremberg, que fue realmente una farsa para legitimizar que todos los otros nazis quedaran en la Alemania federal. Entonces, cuando sintió que la guerra se iba a acabar a favor de Estados Unidos, Gehlen empezó a negociar con Alan Dulles, que fue después director de la CIA, y se entregó a Estados Unidos y al mismo tiempo que se entregó a él mismo, entregó todos sus archivos que tenían sobre la Unión Soviética. Entonces, Estados Unidos lo contrataron para que siguiera exactamente el mismo trabajo que estaba haciendo durante la guerra, con los mismos hombres, es decir, reciclaje de todo su personal nazi del Frente del Este. Primero trabajó en un marco de extraterritorialidad en Múnich y luego entró en contacto con la República Federal de Alemania y se convirtió en el jefe del servicio de inteligencia de la Alemania de la República Federal de Alemania. Y bajo Adenauer sabía muy bien quién era y lo aceptó sin ningún problema, hasta el punto que en 1968 este señor obtuvo la más alta distinción de la República Federal de Alemania. Para recordar que no hubo ningún cambio y una continuidad total con el nazismo, pues Gehlen estuvo muy metido en Ucrania, que siempre fue un tema muy importante para Alemania, y entre 1944 y 1950 sus servicios asesinaron a más de 35.000 funcionarios soviéticos en Ucrania. Entonces, y si vemos también otro elemento de la continuidad del nazismo en la construcción de la integración europea, son las redes Stay Behind o las redes Gladio, que fueron creadas sobre la base de la organización de Gehlen, este tipo de la Wehrmacht que estaba en el Frente del Este, y son redes que están bajo el control de los servicios de inteligencia de cada país, porque estas redes existen en todos los países europeos, incluso Suiza, incluso los países neutros, todos los países europeos tienen una red Gladio, una red Stay Behind, y están coordinadas por la OTAN, y hay reuniones cada 3 meses de estas redes Stay Behind. Y estas redes crearon atentados terroristas en Europa, en Italia se supo mucho de esto y también en Bélgica, donde yo vivo. Y en los años 90, por ejemplo, cuando hubo muchas protestas en Bélgica contra la instalación de misiles antinucleares en Bruselas, lo que pasó es que estas redes se activaron y empezaron a matar civiles en los supermercados, y eso duró un par de años y terrorizó absolutamente la población en Bélgica. Y cuando vemos lo que pasa en Ucrania, con la fuerza que tiene el nazismo hoy día en Ucrania, uno no puede no pensar que es la continuación de estas redes terroristas, de esas redes Gladio o Stay Behind. Así que muy lógicamente,
cuando Estados Unidos deciden de la integración europea, también imponen la adhesión a los países europeos a la OTAN. Entonces, cuando se crea la CECA, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, la condición para ingresar a la CECA, es decir, un cartel, el cartel del acero, la condición era también adherar a la OTAN. Y el primer presidente de la CECA, le voy a dar también rápidamente una biografía porque vale la pena, se llama Walter Hallstein, es un alemán, profesor de derechos con múltiples cargos como civil en la administración nazi. A partir de 1943, este señor se convierte con rango de oficial en un instructor del nacionalsocialismo en la Wehrmacht. Entonces él enseñaba la ideología nazi a los soldados del Tercer Reich. Que sea claro, para tener acceso a este puesto había que ser vetado por las autoridades más altas del Tercer Reich, es decir, en este caso eran Martin Bormann. Este señor era tan convencido por el nazismo que cuando en 1944 él ingresó voluntariamente la Wehrmacht para pelear cuando ya se sabía que Alemania iba a perder todo. Y de hecho fue prisionero en Cherbourg, en Francia, al final de la guerra, pero se entregó también a Estados Unidos. Y lo que pasó con este señor es que se convirtió ministro de Asuntos Exteriores en el gobierno de Adenauer en 1950. Y este señor fue designado por ser presidente de la primera institución de integración europea que se llama la CECA, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero. Otro detalle bastante interesante, y luego acabo con esto y concluyo, es que la República Federal de Alemania al principio era excluida de la OTAN, pero luego vino la guerra en Corea y necesitaban las tropas alemanas. Entonces, ¿qué negoció Adenauer? Negoció que integrara a la OTAN la posibilidad de rearmar Alemania y también en contra de todo esto, la amnistía de todos los criminales de guerra nazi que eran detenidos por Francia, Estados Unidos y Inglaterra. Entonces, la cuestión es, ¿por qué los países europeos, y aquí concluyo, aceptaron la integración europea decidida por Estados Unidos? Pues porque la Unión Europea permite a la burguesía bajar los salarios. Esta unión aduanera tiene una virtud, es imponer la austeridad social, la austeridad salarial, y al mismo tiempo prohíbe a todos los países europeos esos ejércitos de ex-nazis, ex-fascistas, que no son activos, pero que se pueden reactivar cuando se necesita. No es el fascismo en acta, pero está ahí bajo de todo, todas las estructuras, y se pueden reactivar cuando se necesita. Entonces, la consecuencia de la creación de estas instituciones europeas fue la destrucción de empresas, la venida de trabajadores de la colonia que hicieron bajar los sueldos y también la libre circulación de las mercancías, lo que permitía fabricar en zonas las más pobres de Europa. Entonces, para concluir, la Unión Europea no llevó ni la paz ni la prosperidad a Europa. Nunca fue un proyecto noble que desvió de sus objetivos iniciales. Todos los padres de la Unión Europea eran representantes del capital financiero y del fascismo. Es una entidad feroz contra los salarios y la democracia. Es un símbolo de la clase dirigente atlantista desde el principio. Es una máquina de guerra del capital monopolista contra los salarios, tanto en Europa como en el resto del mundo. Gracias. Muy bien, Hermelinda, gracias por la conferencia. Fíjense, ustedes pueden realizar preguntas por este chat, ¿no? Bueno, eh, todo lo que hablaste es muy interesante y muy importante. Yo tengo aquí, hice algunas anotaciones, ¿no? O sea, primero, la Unión Europea es creada por el capital financiero de los Estados Unidos, específicamente en la posguerra, porque todo ese proceso viene de allí, y es conformado por las élites o por las burguesías, las grandes transnacionales europeas, ¿no?
Ahora, esa Unión Europea también, digamos, tenía ciertas contradicciones en el sentido, muy leves, en el sentido de que quería como ser un ente geopolítico que tomara decisiones, pero que estaba subordinada a los Estados Unidos y no podía moverse si los Estados Unidos no le decían qué hacer. Entonces, esa situación es muy interesante, pero es importante, creo yo, también admitir que cuando se desarrolla, cuando se funda, digámoslo así, ya la Unión Europea, hay otra fracción capitalista, globalista, neoliberal, que es la que toma el control, quitándosela a la fracción capitalista keynesiana europea que existía antes, ¿no? Que fue el gran boom del desarrollo, del capitalismo en esa época. El capitalismo fue la edad de oro del capitalismo en 56 hasta el 70, pero a partir del 70 esa fracción capitalista keynesiana no tenía respuestas y las respuestas la dio la fracción capitalista globalista neoliberal, ¿no? Que fueron precisamente iniciar una reconfiguración de todo el sistema político de partidos de Europa, ¿ok? Entonces, a partir de allí, a partir de esa situación, nosotros vemos cómo ese elemento de Europa significó la pérdida de soberanía de los partidos nacionales. Y entonces van surgiendo las derechas nuevamente neofascistas, filofascistas, que forman parte de una continuidad que ha sido siempre de la Unión Europea. Yo te pregunto, en esa reflexión que hacemos, esa situación, o sea, podemos ver una continuidad en todo ese proceso de la nueva nazificación en Europa. Eh, Creo que no hay nueva nazificación en Europa. Si vemos la biografía, por ejemplo, de las personas que están en el gobierno, por ejemplo, de la ex ministra de Asuntos Exteriores en Alemania, Annalena Baerbock, vemos una continuidad muy fuerte. Si vemos la biografía de Ursula von der Leyen, también hay una continuidad muy fuerte con el nazismo, porque ella pertenece a una élite industrial que estuvo, es la industria, es el capital financiero que puso Hitler en el poder. Entonces, son esta gente y son los descendientes de esta gente. Eh, para mí, lo que pasó es que, obviamente, después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa se creó la seguridad social, se crearon servicios públicos, etcétera, pero era más la respuesta a una correlación de fuerza que habían construido los comunistas. Recordar que los comunistas al salir de la guerra son armados, con experiencia de guerra, muy respetados por toda la población en Europa, y hubo un trabajo enorme para deslegitimar el comunismo en Europa, y eso lo hablaremos en la próxima sesión. Entonces, esta correlación de fuerza que era muy a favor de los movimientos sociales y del comunismo en Europa, no permitió que avanzaran demasiado en el proyecto social que tenían ellos. Entonces, tuvieron que hacer concesiones, y una de esas concesiones fueron la creación de la seguridad social en muchos de los países europeos. Pero cuando se acabó la Unión Soviética, si uno vuelve a leer la prensa en este momento, toda la burguesía financiera decía: ahora ya se acabó esas concesiones y vamos a quitarle todo. Entonces están muy, muy claro para ellos que la correlación de fuerza había cambiado en este momento, y que hemos visto, de hecho, destrucción de toda la seguridad social y de los servicios públicos, que lo hacen poco a poco. No lo pueden hacer con una terapia del shock como se hizo en muchos de los países de Europa del Este, pero ahí va el camino. Entonces, es una primera cosa. Sobre la pérdida de soberanía, desde mi punto de vista, los únicos que están preocupados por la soberanía de los países europeos son los comunistas, y no hay ni un partido fuera de los partidos comunistas que van por la soberanía de Europa. Se tragan
todo lo que impone Estados Unidos por una misma razón, es que esta colaboración de clase que está en todos los países, incluso en la socialdemocracia en Europa, viene con que aceptar lo que dicta Estados Unidos es al beneficio de las burguesías europeas. Están en una correlación de fuerza donde Estados Unidos domina, no pueden cambiar esto, pero van a beneficiar de todo lo que pueden beneficiar. Son países imperialistas. Entonces, en los países imperialistas, lo más importante es que sigue el imperialismo, incluso si eres imperialismo comprador. Es la prioridad absoluta, es seguir con este proyecto imperialista. Entonces, desde mi punto de vista, no hay pérdida de soberanía progresiva, solamente una correlación de fuerza que al principio no permitió que el proyecto que estamos viendo actualmente en la Unión Europea se pueda hacer efectivo, y ahora la correlación de fuerza ha cambiado y estamos en esta situación donde a la vez estamos perdiendo muchos servicios públicos, los partidos realmente que defienden una soberanía han dejado de existir, y vemos también la reactivación muy fuerte de todas las estructuras fascistas y una fascistización rapidísima dentro de Europa. Y también, cuarta cosa, vemos cambiar las instituciones europeas que se hacen más y más potentes y dan más y más la dirección de lo que se tiene que hacer en Europa. Vamos a todo rumbo por una guerra interna en Europa decidida por la Unión Europea, por ejemplo. Y están cambiando las leyes porque en las instituciones europeas las decisiones se tienen que hacer al consenso, todos los países tienen que estar de acuerdo, y lo que están queriendo ahora es que las decisiones se hagan con una mayoría para impedir que los países que no estén de acuerdo vayan en contra del proyecto. Entonces vemos una integración aún más fuerte, vemos la destrucción o sea, vemos que la correlación de fuerza ya está en favor de ellos, y vemos la reactivación de todas las estructuras fascistas, desde mi punto de vista. Muy bien. ¿Alguien tiene otra pregunta? Porque yo le tengo Antes veo que hay Álvaro de Medellín que me propone dialogar, entonces te voy a mandar un WhatsApp cuando se acaba ya copié tu número, entonces quedamos en contacto, Álvaro. muy bien. Mira, no, No, bueno, yo tengo. mira, eh, Ah, Marco. Llorando la mano. Sí, fíjate, lo que pasa es que hay como una, ¿cómo te diría yo? Una forma de confusión, o no confusión, sino el cómo es que pasa la cosa, ¿no? Porque al final lo que está pasando, bueno, que según los últimos desenlaces y desarrollos en Europa, es que los partidos están siendo sustituidos, como dice Ermelinda, y en el Parlamento Europeo, por ejemplo, está controlado por la extrema derecha y perdió, digamos, la lógica que tenían anterior en términos de mantener cierta coherencia política para la credibilidad. O sea, ahorita al Parlamento Europeo no le importa que no le crea. Yo tomo cualquier decisión y nada, no le importa. Esa es la tendencia que yo veo fascista, pero digamos, es un proceso, ¿entiendes? Un proceso que se está dando en lo político, y obviamente muchas de las organizaciones que tradicionalmente acordaban las cosas con los Estados Unidos están siendo desplazadas, o sea, están como nuevos actores partidistas, vamos a decirlo así, porque en el fondo de las cosas la economía es la misma. Ahora, Hermelinda, el tema que yo veo aquí es que hay una contradicción en la actualidad entre lo que dice o lo que quieren algunos sectores de la Unión Europea, que están dentro de lo tradicional, y algunos de los nuevos radicales, en relación a la coyuntura política, por ejemplo, en términos de la situación de Ucrania, y lo que está diciendo Estados Unidos en relación a lo que ellos piensan o quisieran hacer en relación a lo de Ucrania. Y también hay contradicciones en términos de cómo es la alianza de la OTAN. Yo, por ejemplo, leí un artículo por ahí en donde estaba un analista diciendo, bueno, mira, pero es que tenemos que hacer algo, pues si los Estados Unidos se salen de la OTAN, estamos jodidos, pues tenemos que ver cómo sustituimos la fuerza que tiene la OTAN sin los Estados Unidos, que ya sería otra cosa. Entonces hay como una tendencia, ¿entiendes? Yo no diría que es la dominante, yo no diría que es la única, pero hay una serie de contradicciones, porque ¿cómo diría yo? El mundo cambió,
hay nuevos actores, hay nuevas fuerzas políticas. Entonces ya no es la dominación occidental o transatlántica, sino que la cosa se está cambiando y los actores se están acomodando, como los Estados Unidos y la Unión Europea dentro de ese contexto. A mí me parece que no hayan que hacer. O sea, no les veo, no los veo muy coherentes. Yo no sé cómo ves tú eso en relación a toda esta temática del fascismo, ¿eh? Porque hay muchas contradicciones dentro de las cosas que ellos dicen y las cosas que hacen y las cosas que quieren hacer que obviamente no las pueden hacer. Como eso que están diciendo que se van a rearmar y van a competir con los rusos y con los otros. Y yo digo, bueno, ¿y de dónde van a sacar los reales? Irán a matar de hambre a la gente y acabar con toda la medicina pública y los servicios públicos, lo que tú estás diciendo. Yo, eso sería la única forma, pero obviamente eso va a llegar a una situación en Europa bastante descontrolada desde el punto de vista social. Em, Sobre la dominación atlántica, yo creo que todavía sigue y sigue aún más fuerte que nunca. Yo creo que el verdadero cambio que hay acá es que Europa sigue siendo un imperialismo, los países europeos siguen siendo imperialistas, pero se están debilitando tanto que la forma de dominación de Estados Unidos frente a Europa se parece más y más a la forma de dominación la más brutal que tienen, por ejemplo, contra América Latina, etcétera. Y yo creo que y los imperialismos europeos se están debilitando tanto que ni siquiera pueden tener el mismo papel en la correlación de fuerza que tenían antes. Yo creo que ese es el cambio más importante, pero la dominación estadounidense sigue. O sea, ¿qué pasó con el Nord Stream? ¿Quién dijo algo? Ni siquiera dijeron algo, o sea, ni siquiera fueron capaces de escribir un puto tweet para decir qué pasó ahí. Es una forma de lacaísmo absolutamente total. Em, sobre, sobre lo de Ucrania, yo creo que para entender lo que está pasando en Ucrania y la posición de los países europeos, es que hay que entender que es una cuestión europea antes de ser una cuestión estadounidense. Estados Unidos tiene su rivalidad, quiere destruir a Rusia desde mucho tiempo, porque Rusia es un territorio absolutamente enorme, pero este proyecto inicialmente es el proyecto de Alemania. Alemania, toda su política exterior, desde que existe Prusia y que se convirtió en el Segundo Reich, en la República de Weimar, el Tercer Reich, la República Federal de Alemania, sigue con el mismo objetivo frente a Rusia o la Unión Soviética, es lo que llaman ellos el Drang nach Osten, es decir, la conquista de Rusia. Lo quieren acabar con Rusia. Y la puerta de entrada de Rusia es Ucrania. Siempre lo ha sido. Alemania ha sido metiéndose en Lvov desde más de un siglo. Es el proyecto alemán y hoy día solamente que Estados Unidos lo recuperó con Biden, pero realmente es un proyecto europeo de conquistar el este de Europa y particularmente Rusia. Hay que saber, por ejemplo, que la palabra esclavo viene de la palabra slavo. O sea, la relación que tiene Europa del oeste con el este es tremendísima, es horrible, es una relación de colonización, siempre lo ha sido y estamos todavía en esta dinámica. Y el problema que tienen los europeos es que se están dando cuenta que Rusia se ha convertido en una potencia militar e industrial que no pueden competir y pueden decir todas las cosas que quieren los medios de comunicación aquí, que Rusia tiene para 3 días de municiones, lo van diciendo desde 2022. Saben al fondo de ellos que este proyecto es difícil, a lo menos así lo entienden, pero quieren seguir con el proyecto porque así es el proyecto de todos los países imperialistas en Europa. Entonces, yo creo que esa es la cosa la más importante, o sea, no es la más importante, pero es un elemento importante para entender la situación en Ucrania y la postura de los países europeos. Bueno, es importante que hagan preguntas por el chat, por favor. No veo así ninguna pregunta en el chat, Aló, pero yo creo yo que es quiero importante. preguntar, pero personalmente. Ah, un momentico, un momentico. ¿Me das el nombre y de dónde participa?
No se escucha. Álvaro Restrepo desde Colombia, gracias. Muy bien. Bueno, primero agradecerle a Ermelinda pues por todo el análisis que nos ha compartido y quería hacerle dos preguntas. La primera es dentro de ese análisis del imperialismo, pues es notorio que en la década de los 30, cuando empieza el modelo de sustitución de importaciones en el sur, especialmente en América Latina, donde empieza, digamos, un embrión de nacionalismo industrial que después es barrido por el neoliberalismo. Obviamente todavía el sur sigue siendo como considerado como dentro de organización de la División Internacional de Trabajo como proveedor de materias primas, de servicios y prácticamente se le impone que no puede, que tiene que destruir todo su capital industrial y lo poco que queda de estado de bienestar. Eso continuará en el nuevo reparto colonial del planeta. Y la segunda pregunta es sobre el escenario de los modelos ultranacionalistas conservadores en el gobierno, llámese el gobierno de Narendra Modi en la India, o lo que está haciendo Pakistán con la minoría de Baluchistán, o lo que ha sufrido el pueblo kurdo, que siguen siendo las minorías étnicas y hasta religiosas. También recordemos el pueblo uigur en China, siguen siendo como que no encajan dentro del modelo, como que siguen siendo un problema. ¿Cómo entiendes tú y analizas esa situación? Gracias. Muy bien, Ermelinda. Entonces, la primera pregunta, que si en el nuevo reparto del mundo seguiremos con el mismo modelo, estamos viendo que se está creando lo que se llama el mundo multipolar. Mucha gente se entusiasma y yo soy parte de estos en la creación del mundo multipolar, pero creo que es una etapa y que el capitalismo tiene siempre esta tendencia en concentrarse y en su forma de dominación, que es el imperialismo, y que la creación de los BRICS o de todas las otras organizaciones como la Organización de Cooperación de Shanghái, etcétera, si no ponen en la mesa en un momento el problema del imperialismo visto desde el punto de vista económico también, vamos a volver a tener un nuevo reparto del mundo. El tema no es solamente desdolarizarse. Claramente, si se desdolariza, vienen un montón de consecuencias para el imperialismo estadounidense después, pero tenemos que tener el proyecto político de acabar con, básicamente, si decimos acabar con el imperialismo, es el proyecto político de acabar con el capitalismo, que seamos claros, ese es el objetivo. Ahora todavía no se plantea esto en la construcción del mundo multipolar, pero sabemos que hay, sabemos que hay muchos países que van por esta vía de antiimperialista y que te van por la destrucción de los mecanismos de dominación del capitalismo, el fascismo siendo uno de esos mecanismos. Obviamente no hay ruptura entre el fascismo y el capitalismo, es la continuidad con otras formas de dominación. Entonces, depende de los movimientos sociales al interior de los países, obviamente, pero también de la postura de los países que defienden un mundo diferente. Y claramente, si vemos a China, por ejemplo, que China es un país que es donde el Estado es controlado por un partido comunista. Estábamos hablando la última vez que lo que lleva a China en la ecuación económica del mundo es que se pudo industrializar de manera altamente tecnológica, porque China no está dirigida por la ganancia. Es un partido comunista que planifica la industrialización de China, y la industrialización de China responde a otras necesidades que mantener una tasa de ganancia suficiente. Si fuera el caso, no se hubiera podido industrializar como se industrializó hoy. Entonces tenemos varios países que tienen proyectos políticos diferentes y que pueden llevar y poner en la mesa esa cuestión, pero veremos cómo se hace, porque también la diplomacia de China es muy particular. Entonces,
y China no es el único país. Obviamente Venezuela, los países del ALBA, Cuba, veo que hay los compañeros de la Embajada de Venezuela en Cuba, Nicaragua, o sea, muchos de los países tienen otro proyecto y a ver cómo pesan en la creación de este mundo multipolar. Yo creo que esa es la cosa la más importante. Sobre la cuestión de las minorías étnicas, es una cuestión muy difícil porque lamentablemente una de las herramientas que tuvo el imperialismo en su voluntad de dominar y de dividir el mundo fue en base de las minorías. Y si tomamos justamente el tema de los uigur, es impresionante y vale la pena interesarse en la manera cómo se construyó toda la narrativa sobre los uigur, porque es una herramienta de Estados Unidos para destabilizar a China. Los uigur, no vamos a hablar mucho tiempo sobre los uigur porque es un tema que necesita una hora para explicarlo, pero lo que se cuenta en la prensa sobre los uigur, e incluso en la prensa de izquierda, porque esa es la fuerza del capitalismo, es que saben imponer todas sus narrativas más allá de solamente la prensa de derecha. Es mucho más complejo de lo que se dice y se usan mucho las minorías para destabilizar a estados que no les gustan a Estados Unidos o a los imperialismos europeos. Hubo también toda esa narrativa, por ejemplo, en el caso de Yugoslavia, donde se destruyó totalmente Yugoslavia, y vemos cómo se está actuando actualmente en Siria, donde se reactiva el tema de las minorías. Entonces, es un asunto que es muy peligroso porque es complejo entenderlo de afuera por una primera parte y por una segunda parte tenemos tantos ejemplos de la estabilización de estados que están antiimperialistas por la utilización de las minorías que creo que cada caso tiene que ser explicado con mucho detalle y mucha discusión. Esa es una cosa. Bueno, Melissa, Ah, saludos de Nicaragua, sandinista y antifascista. Saludos, compañeros. mira, mira, y te puso algo más. Que concuerda con lo que dijiste la compañera Melinda, es muy importante la construcción de un mundo multipolar para poder romper esa estructura de poder que pretende subyugar y continuar repartiendo el mundo. Una última pregunta, creo. Mira, o sea, sabemos cómo está, digamos, la clase política europea confundida totalmente con la situación de Trump, pero evidentemente tratando de subordinarse lo más que puede, pero es una situación compleja porque Trump es la reconfiguración del atlantismo, ¿no? Forma parte de eso, digámoslo así. Eso, entonces vemos cómo no hay liderazgo de las élites, el liderazgo se está perdiendo mucho, evidentemente las derechas se han desarrollado, pero la necesidad de un movimiento de masas en Europa. ¿Cómo tú ves esa posibilidad sabiendo que la correlación de fuerzas en la lucha que van a venir por las luchas sociales que van a venir en Europa son prometedoras y pudieran permitir, digamos, desarrollar un vasto movimiento, inclusive por la paz o un movimiento social? ¿Cómo ves tú la situación en Europa hacia esa situación de declinación de tanto de las élites europeas como como del imperio norteamericano? No tengo mucho optimismo. Primero, creo que es importante destacar, ya que estamos con muchos compañeros venezolanos, colombianos, de América Latina, etcétera, que es muy importante para ustedes entender las contradicciones del imperialismo, las numerosas contradicciones que existen y actuar sobre ellas, porque ese es un vector muy importante para ir con un proyecto antiimperialista y otros proyectos de liberación de la humanidad. Entonces,
Ahora estamos viendo a las burguesías europeas peleándose entre ellas, peleándose contra Estados Unidos. En Estados Unidos el clan Trump peleándose con el Trump de los neoconservadores de Obama, Biden, etcétera. Entonces todo eso tiene que ser analizado porque son lugares donde podemos, espacios donde podemos crear algo diferente aprovechando de esas contradicciones. Las élites europeas la verdad, cuando uno entra en los archivos de la construcción de la Unión Europea, son igualmente sin vergüenza que hoy, tal vez un poco menos educados, tal vez son más idiotas, tienen menos formación cultural, porque ya ni siquiera les importa tener este barniz de intelectualidad, etcétera. Pero el actuar y los resultados, yo los veo una gran continuidad en todas las élites europeas. Sobre la posibilidad de un movimiento social y un movimiento de masas en Europa, obviamente me gustaría que existiera, pero todavía no está en el orden del día. No sé si lo contaba la última vez, pero hay este análisis de Engels, lo vuelvo a repetir, que es bastante interesante cuando escribe ay, ¿cómo se llama el libro? Sobre la clase trabajadora inglesa, la situación laboral de la clase trabajadora en Inglaterra. Él piensa que Inglaterra iba a tener una revolución inmediatamente porque las condiciones de vida eran tan horribles que la gente se iba a levantar y hacer una revolución. Luego, cuando era muy joven, cuando él escribe este libro, y cuando vejece, la última edición del libro, él escribe otra introducción y él reconoce que se ha equivocado y ahí describe por primera vez lo que es el imperialismo y él dice, lo que yo no había visto es que las clases dirigentes de Inglaterra iban a cooptar una parte del proletariado al proyecto imperialista y al proyecto burgués. Y para eso usaron una parte de los beneficios enormes que sacaban de su postura imperialista para alimentar un poco a la clase obrera para que no sea muriendo de hambre y queriendo hacer la revolución cada rato, pero más bien que tenga un interés en que sigue este mecanismo que también es un mecanismo imperialista. En Europa tuvimos y se está quitando poco a poco, pero la seguridad social, los servicios públicos, el bienestar en el cual estuvimos relativo, pero sí hubo una cierta forma de bienestar, no para todo el mundo, pero para la clase media sí. Eso se está acabando, pero era una manera de cooptar la clase media en este proyecto imperialista. Y además, hay que añadir a esto la propaganda en la escuela. Por ejemplo, hoy cuando expliqué un poquito la construcción europea, vieron que hay muchas cosas para los europeos que parecen nuevas. Cuando dices no se pagó reparaciones a Francia, cuando uno ve la no desnazificación, cuando ve la verdad que fueron el tribunal de Nuremberg, cuando se ve toda esa historia, eso no se aprende en la historia, en la escuela, nos están haciendo una propaganda tanto en los medios de comunicación como en la formación en la historia, en la escuela, como en la universidad después, en todos los ámbitos, todo el material cultural, todo eso nos hace pensar como ellos quieren que nosotros pensamos y funciona bastante bien en la clase media europea que no está todavía dispuesta a perder lo pequeño que tiene y entonces esa organización de masas todavía no existen. Espero que yo no creo en esta ecuación que dice que si se degraden las condiciones de vida, entonces va a haber un movimiento revolucionario. No funciona así. Hay que hacer trabajo político para que se haga, hay que construir un partido y hay que hacerlo bien y con una buena dirección política. Todavía no tenemos estas fuerzas acá para hacer este trabajo de masas. Ojalá se construyera, pero como lo decía la última vez, el liderazgo en todas estas luchas no vendrá de Europa. América Latina tiene muchísimo potencial. Vemos muchos países en el Sahel donde vemos la gente despertarse, aprender, y salir en la calle, cambiar sus gobiernos, entender los asuntos de geopolítica. Cuando uno discute con cualquiera persona en Venezuela, en la calle, se da cuenta que sabe muchísimo mejor cómo pasa el mundo que cuando uno discute con la gente en Bélgica. O sea,
sea que desde aquí no vendrán los cambios mayores y estaremos siguiendo, espero que estaremos siguiendo lo que se hace en el sur global y especialmente en América Latina. Muy bien, Hermelinda, muchas gracias por habernos soportado, ¿no? Tanta pregunta. Pero bueno, eran necesarias. Muy buena tu disertación, muy buenas también las preguntas de los camaradas. Y bueno, yo le doy el paso a Marcos García para que concluya con exitosa conferencia que acabas de dar. Gracias. Gracias, Luis, gracias, Hermelinda. Bueno, gracias a todos los compañeros diplomáticos, militantes, activistas que se tomaron la molestia de participar en esta conversación sobre un tema que parece evidente, pero no lo es tanto. Porque si uno se da los medios y a las cosas que se dicen, digamos, es como un tema fantástico. Coño, la Unión Europea con los fascistas, dice, cuando no es tan así, ¿verdad? Espero que hayan sacado provecho de la discusión, que fue bastante ilustradora. Obviamente, un tema como este requiere mucha investigación y uno se queda con ganas de saber cosas, ¿no? Y buscar más información, dado que es muy interesante y que además permite facilitar o precisar mejor las coordenadas políticas del accionar de los entes que están contrarios a ese abismo al que nos quiere llevar el fascismo. Obviamente ofrece una mayor comprensión de la realidad que estamos viviendo y y de lo que ha sido la historia y por qué han pasado tantas las cosas que han pasado. Por ejemplo, eso de desaparecer a la izquierda digamos, del escenario político fue algo que se patentó en Estados Unidos de manera bien sólida en los años 50, finales de los 40, 50, con el macartismo. Y ya cuando nace la democracia venezolana, con Betancourt, bueno, ellos se llevaron su receta para Venezuela, se llevaron sus asesores y acabaron, primero expulsaron a la izquierda de toda la institucionalidad democrática y luego la exterminaron a través del accionar político, policial y militar. O sea que eso lo hicieron ellos en muchas de sus situaciones que se les presentó después de la Guerra Mundial para mantener el dominio. Y esa es una historia fascinante porque, bueno, es gente que se vende, ¿eh? Vende su alma al diablo, diría yo, porque el fascismo no tiene nada que ver con la humanidad, sino más bien con todo lo contrario, lo más atrasado y horrible que puede tener un ser humano. Entonces, bueno, yo les agradezco a toda su participación y los invito para el próximo lunes, donde tendremos otra conversación sobre el tema del antifascismo, la lucha antifascista. Y en este caso, un poco nos van a hablar de los aportes de la Unión Soviética en toda esta conflagración que fue la Segunda Guerra Mundial. Vamos a tener oportunidad un poco de conocer la verdadera historia, ¿qué se llama? La verdadera historia de lo que los gringos dicen que no fue así, porque ellos dicen que ellos fueron los que ganaron la guerra. O sea, hay una nueva historia contada con Hollywood que dice, bueno, mira, aquí los valientes eran los soldados gringos que liberaron Europa. Y bueno, si tú te pones a ver la historia y te das cuenta de dónde vinieron echando plomo los rusos soviéticos, desde Moscú hasta Alemania, y derrotando ejércitos de millones de soldados y miles de tanques y aviones. Bueno, y te das cuenta que fue que ganó esa guerra. ¿Qué decía? Hermelinda, ¿tú querías hablar algo? No. Sí, quería decir que no, lo del 8 de mayo se hace el 8 de mayo y que la semana próxima se habla de la lucha ideológica y se va a hablar de los conceptos de totalitarismo,
cómo fueron construidos una cantidad de material cultural e intelectual para que la gente no pueda pensar en las buenas categorías la lucha antifascista, como el concepto de totalitarismo, que es una porquería. Queremos porque arriba explicar. Ya había confundido yo la presentación. Bueno, más que más clara. Bueno, sí, de manera conceptual, si uno, desde el punto de vista ideológico, no desarrolla sus propias categorías, está en la mano del enemigo. Ese es como ir para una guerra y pensando que el enemigo le va a dar las armas para pelear contra él. Eso es mentira. Es decir, nosotros tenemos que desarrollar nuestras categorías de análisis, nuestra visión y nuestra forma de explicar las cosas. Es la única forma, no hay otra vía. Siempre ha sido así y siempre será así. No hay otra vía y bueno, en eso estamos. Aquí en este pequeño esfuerzo que hay mucha gente que lo está haciendo también por ahí. Bueno, yo lo dejo hasta por allí. Muchas gracias por su participación, a todos los compañeros que estuvieron ahí presentes. Lo veremos en las próximas actividades y hasta la próxima. Gracias. Saludos, saludos a todos. Saludos. Oye. Chao, chao. Mira, aquí está La Habana que quería saludar al primo. A La Habana. Saludos, La Habana.